Tenemos acá una sijá de Tu Bishvat. Este Shabbat, próximo Shabbat, Abo Aleinu Letová, es Tu Bishvat. ¿Qué es Tu Bishvat? Está escrito en la Mishnah, en la Gemara, que hay 4 Rosh Hashanim. Hay 4 cabezas del año. No, es sabido Tishrei, hay en Elul, hay en Nisan y hay en Shvat. La discusión, Betilel Bechamay, si el Rosh Hashanah de los árboles es el primero de Shvat o el 15 de Shvat. La halajá queda que es el 15 de Shvat. Es el Rosh Hashanah de los árboles. Ahora, no hay demasiadas costumbres sobre Tu Bishvat, demasiadas halajot muy complejas. Simplemente lo que se trae en el Shulchan Aruch es que en este día no se puede hacer ayuno, no se dice tajanún, y es una costumbre el pueblo de Israel comer frutas de árbol, y también en especial frutas de la tierra de Israel, ¿no? Como granada, como uvas, como aceitunas. Esa es una costumbre. Esa costumbre, listo, por ahí terminó. Pero en realidad hay un poco más. ¿Qué es un poco más? Lo que viene a traer Hasidut, que nos explica qué es el Rosh Hashanah de los árboles y qué importancia tiene el árbol según la Torah. Entonces está escrito, hay un pasuk que está escrito sobre la guerra de los Midianim. La guerra de los Midian, nosotros hicimos guerra con Midian, los destruimos a todos y después sacamos el botín. De ahí se aprenden muchísimas cosas, como por ejemplo que cuando alguien toma un recipiente de un goy hay que hacerle tevilá, ¿no? Hay que hacerle mikve, porque es de un goy. O si es usado, hay que hacerle kasherizarlo, ¿no? Con agua caliente, con agua o con fuego, como empezamos a ver en el Alajot de Kashrut. Otro tema es también que está escrito que a todo árbol de idolatría había que quemarlo. Árbol de idolatría hay que quemarlo. Y otra cosa que la Torah prohibió es destruir el árbol de frutos. ¿Por qué árbol de frutos no? Está escrito que Adam et Tzadeh. Está escrito, en realidad hay dos formas de entender esto. Una es cómo vas a matar al árbol si el árbol no es una persona. Otra cosa es que el árbol es el símbolo, es la representación de la persona. Entonces a esto, a lo que dice el pasuk que Adam et Tzadeh, que la persona es un árbol del campo, pregunta la Gemara, ¿acaso la persona es un árbol? Entonces pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué responde la Gemara? Cuando le pregunta a la Gemara ahí si la persona es un árbol, responde así: existen Talmidei Jajamim. Y hay Talmidei Jajamim. En un lugar está escrito en la Torah, está escrito en la Torah que hay que cortar los árboles y eliminarlos. Y en otro lado dice que no hay que cortarlos, porque el árbol es una persona, es como una persona. Entonces, ¿qué dice? Hay Talmidei Jajamim, hay gente que es estudiosos de Torah, y hay estudiosos de Torah que son que es Agún, Jajam Agún. ¿Qué es Jajam Agún? Que es un Jajam que es Agún, apto, que es acorde, que es correcto. Hay un Talmid Jajam que es correcto, y de él no hay que cortarlo. ¿Qué quiere decir? Hay que recibir Tojelu Mehem, hay que comer de él su fruto. ¿Qué quiere decir? Recibir Torah de él. Hay árboles que son, como también Jajamín, que son correctos, que son, vamos a ver qué quiere decir que son correctos, Agum. Y un árbol que no es Agum es un Talmid Jajam, que no es Agum, que no es correcto, que no es bueno, digamos, por ahora vamos a definirlo como bueno. De él hay que eliminarlo. ¿Qué quiere decir eliminarlo? No quiere decir que tenemos que salir a buscar a Talmidei Jajamim y matarlo, sino dice, alejate de él. Con eso basta, no hay que la versión, esto dice Rashi, no es la versión tipo ultra, tipo extremista, no. Basta con alejarse de él o recibir de él Torah. Entonces ahora hay que entender un poquito más qué quiere decir que es Agún. Agún quiere decir como que es correcto. Entonces, ¿qué es un Talmid Jajam correcto? Primero que no hay que entender la pregunta de la Gemara, dice el Rebbe. ¿Por qué? Porque la pregunta de la Gemara, ¿qué acaso la persona es un árbol del campo? No está diciendo que hay un detalle en el árbol que se parece a la persona. Eso no es la pregunta de la Gemara. ¿Por qué? Porque ya en otros lugares la Torah comparó a la persona con el árbol. ¿Dónde, por ejemplo? En el Pirkei Avot.
En el Pirkei Avot está escrito a qué se parece una persona que tiene mucha inteligencia y pocos actos. Dice a un árbol que tiene pocas raíces y mucha copa, que viene un viento y lo tira. Ahora, ¿a qué se parece una persona que tiene muchos actos de bondad y no tanta jochma, no tanta inteligencia? ¿A qué se parece? Se parece a un árbol que tiene mucha raíz y poca copa, que el viento más fuerte que pueda venir nunca lo va a tumbar, ¿sí? Nunca lo va a hacer caer. Entonces no está preguntando cómo me vas a decir que el árbol se parece a la persona, perdón. Me está preguntando si todo el ser de la persona es como el árbol, no un detalle. La Gemara pregunta, ¿qué me vas a decir? Que todo el ser de la persona, lo más importante de la persona, que se define como Adán, es el árbol. Ahora vamos a ver, ¿por qué? Sino que la intención de la pregunta es esta, que la persona es un árbol del campo. No es que es un detalle que se parece al árbol, sino está preguntando si acaso toda la esencia de la persona es como un árbol. ¿Qué más decir que un árbol, una persona como un árbol? El árbol es una cosa inferior en la creación. ¿Cómo vas a decir que es un árbol? No que se parece. La Gemara no está preguntando, pero ¿cómo vas a decir que se parece a un árbol? No, es cierto, hay cosas que se parecen a un árbol. Ahora vamos a ver ejemplos. Pero acá está diciendo que es un árbol, ¿entendés? Es como el ser de la persona es como un árbol. Entonces hay que entender cómo puede ser que en Tu Bishvat, hay que decir sobre esto, dice que Tu Bishvat, como dije yo antes, no se dice Tajanún, y se acostumbra a comer frutos de árboles, ¿sí? Y sobre todo los frutos del pueblo de Israel, y siempre el motivo por el cual no se dice Tajanún y todas estas cosas es porque se dice que el hombre es como un árbol. Entonces lo relaciona con Tu Bishvat, que ahora es el Rosh Hashanah de los árboles, y el pasuk ahí en la guerra de Midian dice que el hombre es como un árbol. Entonces, este es el momento. Si hay un Rosh Hashanah del árbol, quiere decir que está afectando también a la persona, porque la persona, dice la Torá, es como un árbol del campo. Entonces ahora hay que entender. Dice, y el árbol del campo no es solo un ejemplo que se parecen a algo, y por eso hay que celebrarlo, ¿no? Por eso no decimos tajanún y comemos cosas, no, sino que la esencia del ser del árbol y la esencia del ser de la persona están conectados. No en un detalle, sino, ¿por qué festejamos Rosh Hashanah de los árboles? Porque el Yehudí es como un árbol. ¿Entendés? Porque lo toca en esencia. Entonces hay unas preguntas más, el Rebbe trae, dice, ¿cómo puede ser? Primero que nada, que la Gemara contesta a la pregunta de ¿qué acaso la persona es un árbol del campo? Diciendo el ejemplo de un Talmid Jajam. Dice, el Talmid Jajam, hay un Talmid Jajam que es acorde, que es bueno, que es correcto, de él aprende, de él come, y no lo cortes. Y un Talmid Jajam que no es bueno, no es correcto, de él eliminalo, no que lo matemos, dijimos, te alejas de él. ¿Cómo contesta esto en decir que toda la comparación de la persona es el árbol? No contesta un detalle que se parece a un árbol que da fruto, un árbol que no da fruto, no es la esencia. Entonces, segunda pregunta, más que esto, todavía en un detalle, no tiene segundo. Es correcto decir que hay ciertas cualidades del árbol que son parecidas, pero en realidad en los mundos espirituales, sabemos, en los mundos físicos, hay 4 reinos. ¿Cuáles son los 4 reinos? Está el reino de los vegetales, vegetal, Jai, que es los animales, y Medaber. En el peor de los casos, la persona es un Medaber, también es un Jai. Ahora va a decir acá, el rey explica que también es como un Jai, pero en otro aspecto, no el tema del intelecto, porque la diferencia entre Jai y Medaber, y la Jai y Medaber, Jai es un ser que se mueve como un animal, y Medaber es que tiene intelecto, ¿sí? Una persona que habla es que tiene intelecto.
Ahora, ¿y qué es un tzomeach? Un tzomeach que tiene vida, vegetal que tiene vida, pero no tiene koach hatnuah, no se puede mover. Entonces está el mineral, que el mineral no tiene vida, no tiene aparente vida, no hay forma de matar una piedra o algo así, ¿no? No tiene vida. El tzomeach tiene vida, que es el vegetal, tiene vida, pero no tiene movimiento, no tiene libertad para decidir desde acá o allá, ¿no? El jai, el animal, tiene movimiento, pero no tiene intelecto. Y el medaber, la especie hablante, digamos, parlante, tiene todos. Tiene vida, tiene movimiento y tiene intelecto. Entonces, ¿cómo me vas a decir que la persona, que es lo más elevado de la creación, le vas a decir que es como un vegetal? Que está muy limitado en vegetal. ¿Sí? Y a pesar de que sabemos que hay cosas que se parecen la persona al árbol, como por ejemplo, que tiene una fuerza de crecimiento, porque la persona, así como los árboles, crece también, con el tiempo crece, no es que es algo que queda en el momento fijo, y también dentro del cuerpo de la persona hay cosas que crecen a modo de como crecen los vegetales, por ejemplo, las uñas, el pelo. Crece así como pasto. A mí ya me crece menos el pelo, pero bueno. Las uñas siguen creciendo, la barba. Tenemos algo similar, pero no vamos a decir que esa es la verdadera esencia de la persona, la fuerza que tiene de crecer. La verdadera cualidad de la persona, una persona diría, es el intelecto, tal cual, el habla, el intelecto. En el mejor de los casos, ¿no? Hay casos que menos, se parece más a una planta, pero en el mejor de los casos se parece, es el intelecto. Entonces dice, ¿cuál es la virtud que tiene el vegetal por sobre el animal y sobre el parlante? Que el vegetal tiene la capacidad, está unido a su fuente, a su macor, a su raíz, su fuente está unido y está completamente dependiente. ¿Qué quiere decir? Que si uno desconecta al vegetal de su raíz, su fuente, ya no vive más. Esa dependencia, esa conexión con su fuente lo tiene solo el vegetal, y ahora vamos a ver hay otro caso también, y él no puede desconectarse de su fuente, que es la tierra, y a pesar que la persona, también la fuente de la persona es la tierra, ¿no? ¿Cómo lo hizo Hashem a la persona? De la tierra. A pesar de que la fuente de la persona también es la tierra, la persona se puede mover y desprenderse del lugar donde está físicamente e irse a otro lado. No tiene por qué estar atado, la persona no está atada a su lugar, a su fuente de vitalidad. No está atado. El vegetal se siente mucho más el tema de estar conectado con su fuente de vitalidad. Si vos lo desconectás, chau, se va. Hay gente que dice que siente, ¿no? Que toca las tierras, sí, abraza los árboles y se siente mi fuente de vida. Pero generalmente hay gente normal como nosotros, no sé, tal vez vos, pero yo no siento nada. Si siento el piso, tipo, puede estar más duro, más blando, pero sentir la fuente de vitalidad que viene ahí, ¿no? Tanto no. Entonces dice, el vegetal es una virtud, ahora vamos a ver por qué es una virtud, que siente su fuente, pero el animal o el humano no siente su fuente. Ahora hay un ejemplo de animal que se trae mucho en la Torá, que sí siente su fuente. ¿Qué animal siente y percibe que en donde está es su fuente y es su lugar? Y no puede separarse de ese lugar. El pez. El pez, chamo, muy bien. El pez siente y vive con eso, él huye despavoridamente, incluso que no lo van a comer. El solo hecho de sacarlo del agua es matarlo, es sacarlo de su fuente de vida, él sabe que depende de eso y que no puede salir. Él siente esa conexión con su fuente a modo de lo que siente la lechuga o el tomate o lo que sea que esté conectado a la tierra. Lo siente igual. Bueno. Entonces, ¿sabés que una alajá de Shabbat ahí cortita, ahora que nos estamos sacando a Shabbat, hay una alajá cortita que dice que hay una prohibición de ser shejita? ¿Qué es shejita? Tiene varios nombres. Shejita es matar a algo, o también se le llama netilat neshama. Netilat neshama quiere decir sacarle el alma a algo. Entonces puede ser la sangre, o puede ser la vida, puede ser lo que sea, depende, es muy general.
Pero una de las definiciones de Netilat Neshama, de sacar la vida de algo, es, por ejemplo, escuchá esto, chamo, cuando una persona solo levanta un pez del agua, se llama que lo mató. Incluso que no murió todavía. ¿Por qué lo mató? Porque lo sacó de su fuente de vitalidad. Si llega a pasar algo y de golpe ahora no lo puede devolver, ya está, lo mató. Porque lo sacó de su fuente de vitalidad. ¿Entendés? Entonces no... ya es como matarlo. Incluso que no murió todavía. Vos lo ves al pez, lo pones sobre la mesa o sobre lo que sea, y ves que está todavía moviéndose. Y ya va, estoy diciendo, una persona sacó un pez de la pecera y se mueve y dice, mira qué lindo, qué sé yo, lo muestra a alguien. Eso se llama que lo mataste. Porque lo sacaste de la fuente de vida. Que si no llegas a devolverlo, ya está, ese pez murió. Está muerto. ¿Cómo matarlo? Solo el hecho de sacarlo de su fuente de vida, porque está tan conectado con su fuente de vida que no lo puedes separar. ¿Sí? Pero, sin embargo, ¿qué diferencia hay entre el pez y el vegetal? Que el pez, si bien es cierto, está conectado a su fuente de vida, pero él puede moverse por los distintos océanos, irse, mover. También su fuente de vida está acá, pero también puede ir a una fuente de vida distinta. Él dice, no, me voy al Caribe. Después se aburre y dice, no, ¿sabes qué? Me voy al Pacífico, me voy al Atlántico, no sé, nada mucho, ¿no? Pero puede, está un poco más libre. Ahora, el vegetal es mucho más dependiente de su fuente, de su lugar, sí, donde él cayó, donde él nació. Ahí está, ahí chamo, ahí quedó. Otra virtud que tienen los árboles, y esta es la ventaja. Vos dirías, qué mal, pobre el árbol, depende todo el tiempo de su fuente de vida. Y no se puede mover. Pobre árbol, no tiene libertad. No, hay una virtud que le da el tema de estar conectado siempre con su fuente de vida, que ¿cuál es? ¿Qué hace un árbol? Normalmente, de los árboles que estamos hablando ahora, ¿qué hace un árbol? Da frutos. Los frutos da una vez al año, o depende, por estaciones. Pero ¿por qué el árbol puede dar estos frutos? Al hecho que está todo el tiempo conectado, es inmutable la vitalidad en él, puede atravesar el invierno, el verano, el otoño, el frío, el calor, el sol, todo, y no pasa nada, y el próximo año, ¡pluc!, va a sacar de nuevo frutos. ¿Por qué? Porque está conectado a su fuente y nada lo afecta, nada lo molesta, nada. ¿Entendés? Cuando parece que se secó el invierno, ¿no? Sí. ¿Se secó en realidad? No. ¿Por qué? ¿Por qué no se secó? Porque está conectado a su fuente de vitalidad. Todo el tiempo que no lo saque de su fuente de vitalidad, no murió, está como dormido, se ve, el mundo no lo afecta, ¿entendés? Sí, esa es la virtud. Esa es la virtud que tiene. Vos dirías, es una limitación estar conectado a tu fuente y no poder moverte, no poder estar libre. No, es una virtud. Pase lo que pase en el mundo, si el árbol está conectado a su fuente, nada lo afecta, nada lo cambia. El año que viene va a llegar, va a florecer, va a alzarse triunfante y va a dar todos los toronjas o de lo que sea que tenga que dar. ¿Por qué? Gracias a que constantemente está conectado con su fuente. Esa es la virtud del árbol. Conectado a Makor Hayutam. Ok, ¿y ahora qué tiene que ver eso con nosotros? Está bien, dijimos que la persona se parece a un árbol. Entonces empieza a hablar que así como la persona es un mundo chico, y también está el nivel del árbol dentro de la persona, también dentro de la persona están como los cuatro, no solo el árbol, sino están los cuatro reinos en la persona. Está el mineral, vegetal, animal y parlante. Dentro de la misma persona, del alma de la persona, están estos niveles. El mineral es el cuerpo físico de la persona, la carne que una persona tiene, es el cuerpo. El someaj, algo que crece en el alma de la persona que son las cualidades emocionales. Alguna persona puede hacer crecer un amor por algo, crecer un odio por algo, puede hacer crecer misericordia en algo. Y además, no solo que
genera que haya amor o odio por cierta cosa, sino que el Tanya explica que las midot crecen así como crecen los árboles. ¿Qué quiere decir crecen como crecen los árboles? Es lo mismo lo que desea, quiere y ama un nene de 4 años a lo que desea, quiere y ama una persona de 60 años. ¿Es lo mismo? No. No. El amor y el odio por las cosas o el sentimiento por ciertas cosas cambia de acuerdo a la vida de la persona. Va creciendo. Uh-huh. El Tanya dice que depende que una persona chica se enoja, por ejemplo, por tonterías. Se puede enojar por juguetes o por lo que sea, que alguien le sacó un vaso de jugo o lo que sea. Eso es un nene porque tiene unas midot de tanut. Quiere decir, tiene las cualidades emocionales chiquitas, inmaduras. Es como una fruta no madura. Entonces, cualquier cosa lo trae a enojo. Cualquier cosa lo trae a amor. Viene una nenita y le dice, hola, y ya se enamoró, ya está. Bueno, lo grande a veces también le pasa. Sí. Pero, depende. Pero no es lo más lógico, sí. Pero eso es la cualidad emocional es como un árbol que crece a lo largo de la vida de la persona, crece y se expande. Y si bien es cierto que el intelecto también crece, porque no es el mismo intelecto, ¿no?, de un chico con un grande, pero el intelecto se asemeja más a la parte de Jai, al animal. ¿Por qué? Porque tiene más libertad. El intelecto se mueve, una persona puede estudiar algo que no necesariamente sea lo que él siente. Él no siente odio por tal cosa, y sin embargo él estudia. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a decir una persona que no le gusta, odia o lo que sea el cigarrillo, no le gusta. Él podría en algún momento estudiar, investigar y saber todo sobre el cigarrillo, ¿no? Porque es algo intelectual, es algo que no está conectado tanto internamente con él, es algo como, ¿entendés? No es en su esencia. Sin embargo, el amor y el odio o el resto de las cualidades emocionales de la persona están arraigadas en el alma de la persona. ¿Cuándo lo ves? Porque es muy difícil a una persona modificar una cualidad natural. No es imposible, dice el Tanya, dice el Rebbe, pero sí es muy difícil. Una persona normal, sin ningún tipo de trabajo, que su cualidad es bondad, su naturaleza, el árbol que le creció en su corazón es bondad. Le es muy difícil actuar con severidad hacia otro. Es muy difícil, es como cambiar, como plantar un limonero y decir que salgan bananas. Es casi imposible. Entonces una persona que tiene una naturaleza de bondad es muy difícil que actúe con severidad. Y así al revés, una persona que es severa y estricta y que su árbol, su midot, lo que creció en sí es un tema de severidad y de ser estricto, le es muy difícil de golpe ahora actuar con bondad, con misericordia, porque sí, es algo más fijo, es como el árbol. Entonces dice, como el árbol, no lo podés cambiar, no lo podés afectar, porque las emociones están enraigadas en el alma. El intelecto lo podés cambiar. El día de hoy estudias matemáticas, el día de mañana te olvidaste, no te gustaron más las matemáticas, ahora estudias biología. El día de mañana terminaste de estudiar biología, vas a estudiar ingeniería, no te importa. El día de mañana no terminaste ingeniería, homeopatía, cualquier cosa, tipo el intelecto es más maleable y es más libre. Ese ejemplo, podés dar 2 ejemplos, o como un animal que puede andar de aquí a allá y no siente su fuente, o si está muy conectado la persona, es muy racional la persona y sí necesita ese intelecto, como el pez a lo máximo. El pez sí siente su fuente, sabe que es algo que es necesario para él, pero es opcional, él puede estar acá, puede estar allá, puede ir a distintos lados. El intelecto de la persona puede aplicarse en distintas cosas, ¿no? Pero el árbol que son las emociones de la persona, no se mueve. El árbol nació la persona con esas cualidades emocionales y es muy difícil inclinarlas, modificarlas. Es difícil, no es imposible, el Rebbe ahora lo va a traer. No es imposible. Wow, sí, gente que no dice. Pero es difícil, es severa. Y él quiere, por ejemplo, a los hijos, lo que sea, y los ama y los quiere y lo quiere lo mejor para él, pero les cuesta por su naturaleza de severidad, su cualidad, su árbol de severidad, les cuesta ser
comprensivos, misericordiosos. Les cuesta porque es como imposible, es como mover un roble, no sale. Por eso las cualidades emocionales se comparan con los árboles dentro de la persona. Y así como el árbol está conectado a su fuente y siente su fuente, así también las cualidades emocionales expresan la esencia de la persona. La esencia de la persona se expresa y se manifiesta a través de cómo él se comporta con los demás en las emociones. Eso es su esencia, no lo que él sabe. Lo que él sabe, está bien, lo puede saber y otro también lo puede aprender o lo puede desaprender. Pero ¿qué marca su esencia como persona? Sus cualidades emocionales y su relación hacia los demás. Eso es lo que determina su esencia. ¿Sí? Una persona puede ser un genio o un tonto, y el tonto puede ser buena gente, y el genio puede ser un malvado. Eso va a determinar si él es bueno o mala persona. Las cualidades emocionales hacia los otros, no lo que sabe, no el intelecto te muestra la esencia de la persona. La cualidad emocional sí te muestra más de la esencia de la persona. ¿Por qué? Porque es a modo de él, dijimos como ejemplo del árbol. Y hay que entender que a pesar de que es posible cambiar, acá, espera, tranquilo, que es posible cambiar una cualidad emocional mala. Por ejemplo, una persona que se enoja mucho. Voy a decir, pero es difícil, seguro que es difícil cambiarla. Pero en el ejemplo, en el mayal, ¿cómo se puedo cambiar yo? Si realmente quiero un árbol, un lugar, algo fijo, ¿lo puedo agarrar, cambiarlo en otro lugar? Un árbol. Sí, lo puedes trasplantar, creo. Sí, con mucho trabajo, sí, con mucha delicadeza, con mucho esfuerzo, con herramientas y máquinas gigantes, y que eso significaría el esfuerzo interno que tiene que hacer el alma para hacerlo, pero se puede. Pero no es tan difícil, no es tan fácil como mover un perrito, ¿no? El perrito está acá, lo llevas a otro lado, o el pescado lo sacas de acá, lo pones de otro lado. Eso, el intelecto, las otras cualidades de la persona son más fáciles de mover. Las emociones, que es como un árbol que está arraigado en la esencia del alma, para cambiarlo es un trabajo grande, un gran trabajo, fuerte. ¿Sí? Entonces dice... Y ahora se va a entender cuál es la comparación de la Gemara, del Talmid Jajam, con el árbol. ¿Por qué? Porque ¿qué es la Torá? La Torá es la fuente de vida del Yehudí. El Yehudí recibe su vitalidad y su fuerza y su energía de la Torá. Así como el árbol constantemente está conectado con su fuente, que es la tierra, el Yehudí constantemente recibe vitalidad y fuerza de la Torá. ¿Y qué tiene que producir el Yehudí cuando está conectado con la Torá? Que es como el árbol. ¿Qué tiene que producir? Emoción, no. ¿Qué son? Como el árbol, ¿qué produce el árbol? Frutos. Frutos. ¿Qué son los frutos? Amor. Emociones. Amor. Emociones correctas. Una persona que está realmente conectada con la Torá, que es como el árbol está conectado con su fuente constantemente, no como un pescadito, como un perro, como una vaca que de vez en cuando está acá y se va a otro lado. Un árbol que está constantemente conectado con su fuente, lo que produce son frutos buenos. Y eso es un jajam que está, cualquier persona del pueblo de Israel que está conectada realmente con la Torá. ¿Dónde se ve su conexión real con la Torá? ¿Dónde? ¿En qué lugar? En las buenas cualidades de la persona. Cuando él da, genera, hace crecer frutos buenos, eso quiere decir que él está conectado realmente con su fuente. Wow. Si él está conectado realmente con la Torá, eso se ve en su amor y temor a Hashem, y amor y temor al prójimo, respeto al prójimo. Ahí se va a ver si él está realmente conectado. Y ahora se va a entender, dice el Rebbe, por qué los patriarcas se llaman patriarcas. ¿Y qué cualidades se le atribuye a cada patriarca que nos da a nosotros? Patriarca se llama patriarca porque nos heredan a nosotros cualidades. ¿Qué cualidades nos heredan los patriarcas? Abraham nos hereda a él. Gesed, que es una midá. ¿Y porque de dónde viene? Viene de un nivel esencial, esencia del alma. No te dice que Abraham te transmite el intelecto,
intelecto de la Torah. No, intelecto es algo secundario. Podés tener intelecto, podés no tener intelecto, pero la cualidad de bondad en un yudí tiene que estar. Eso tiene que estar. Isaac, temor, sí. respeto, Jacob, misericordia. ¿Por qué se transmite a través de los patriarcas? Porque es una herencia. La herencia tiene que ver con la conexión interna. No a cualquiera le merece una herencia, ¿no? No es un regalo, una herencia. Que es herencia de padre a hijo. Es una conexión interna. Una conexión esencial. Y eso solo, ¿qué es esencial? ¿Qué se transmite esencialmente? Solo las emociones. El intelecto no. Y por eso, ya estando conectado a la Torah y teniendo las cualidades emocionales que recibimos herencia de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ¿cuál es el objetivo del yudí? Conectarse a la Torah y dar y tener buenas emociones metucanot, emociones arregladas, correctas. Ahí reconoces, no importa, no le digas a una persona que recibís de él un Talmid Jajam porque sabe todo el Shas, toda la Gemara, sabe todo el Shulchan Aruch. Eso hace falta, pero ¿cuándo realmente vas a saber si podés recibir de él o no? No solo porque sea un árbol frondoso y grande, ¿qué es lo que tiene que tener para recibir de él? Dijimos que hay dos tipos de árbol, dos tipos de Talmid Jajam. Uno que no tiene árboles y uno que tiene fruta, perdón, y que no tiene fruta. ¿Cuáles son las frutas en el Talmid Jajam? Las cualidades emocionales correctas. No importa el intelecto que tenga. ¿Cuándo voy a recibir de una persona? Cuando tenga cualidades emocionales como deben ser, refinadas. No tanto el intelecto. El intelecto también, pero solo cuando dé frutos el jajam, quiere decir cualidades emocionales buenas, solo ahí yo voy a recibir de él y no me voy a alejar de él, como dice Rashi. Es la cualidad emocional. No es el conocimiento. Por eso preguntó la Gemara. Y en realidad te dijo, ¿qué es lo principal, la esencia del yudí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es la misión de nuestro mundo? Arreglar las cualidades emocionales, no arreglar el intelecto. En este mundo, en el galut, en nuestra situación, tenemos que arreglar las cualidades emocionales. ¿Cómo nos dirigimos hacia los demás y hacia Hashem? Eso es lo que hay que arreglar. Eso es lo que tenemos es lo que muestra realmente si somos acordes, correctos o buenos, como dijo al principio, o no. Wow. Eso es lo que marca. Obvio que es más fácil, en cierto punto, acá Rey va a decir, obvio, ¿por qué está conectado? ¿Por qué nos dio intelecto ayer también? Porque una de las formas de modificar, por eso es Jabal, ¿no? De modificar las emociones es a través del intelecto. Pero si solo tenés intelecto y no arreglás tus emociones, es como un árbol que no da fruto. ¿Qué hay que hacer con un árbol que no da fruto, dice la Torá? Sí. Lo bajás, lo cortás, en nuestro caso sería te alejás de él. Entonces el Rebbe aprende acá últimas dos cosas que nos terminamos. Hay dos enseñanzas. Primero que nada, una persona tiene que saber que es un árbol del campo. Tiene que saber que está conectado constantemente con la Torah de la mitzvot. Y incluso que salga, porque la realidad es que tenemos que salir al mundo a trabajar, a ocuparnos de otras cosas. Y no podemos estar como quisiéramos todo el tiempo estudiando Torah. Pero nuestro anhelo y nuestra esencia real es saber que tenemos que tener la sensación de estar conectados con nuestra fuente, saber que todo para mí es la Torah y las mitzvot. Esa es mi verdadera esencia. No importa si yo ahora salgo, voy a estudiar ulpam, voy a trabajar, lo que sea. Yo sé mi esencia adentro, cuál es mi raíz, es la Torah y las mitzvot. Tengo que saberlo, es una conciencia. Eso es para la persona que estamos en el mundo, normal. Ahora está el otro extremo. Y la gente que sí tuvo el mérito, Baruch Hashem, de estar todo el día estudiando Torah, ¿qué tiene que saber? Al revés. Y está todo el día estudiando Torah, ahora está conectado con su fuente. ¿Alcanza que un árbol esté conectado con su fuente? ¿Solo que esté conectado con su fuente? No. ¿Qué más tiene que hacer un árbol? ¿Qué es un árbol que hay que tomar de él? ¿Qué tiene que hacer? Un árbol que tenemos que tomar de él. ¿Qué es lo que necesita el árbol que tenga para tomar de él? Esto... Frutos. Incluso una persona que esté constantemente conectada en la práctica con la Torah y la mitzvot necesita tener frutos. ¿Qué son los frutos? Emociones correctas, buenas. Como se debe.
Ese es el mensaje para los dos. El que no está constantemente conectado tiene que sentir realmente que su fuente de vitalidad es la Torah. Y el que sí está todo el tiempo conectado, que tiene que saber cuál es el top de su trabajo de conexión con la Torah, no es ser el más inteligente de todos, sino es llegar a tener las mejores cualidades emocionales de todos. Eso sí. Ese sí es su objetivo. Ese es el Josid. Refinado, ese es un Josid. Refinarse. Obvio que el intelecto ayuda, pero la meta mía, ¿cuál es con el intelecto? Arreglar las emociones. Arreglar mi enojo a la mañana, cuando alguien me empuja en el colectivo, cuando alguien se pone delante en la fila del supermercado, cuando refino esas emociones, ahí estoy un árbol que da frutos. En ese momento, y ahí sí se puede recibir ese Talmid Jajam. O sea, te lleve este mensaje que nosotros sepamos que la fuente de todo Yudí es la Torah y la Mitzvot, y que en mérito de la Torah y la Mitzvot la persona tiene que no solo saber más, sino cada día ser mejor persona. Cada día ser mejor persona y tener emociones refinadas en esencia y transmitir eso. Y hacer que el otro sienta que sos un fruto bueno para él.